Cuando piensas en castigos romanos, la crucifixión viene a la mente, pero ¿sabías que fue solo una de las formas en que Roma imponía su brutal dominio? Imagina caminar por una carretera llena de cruces, con cuerpos colgando mientras los buitres devoran sus restos. O ser sorteado para morir a manos de tus propios compañeros de legión, o peor aún, ser devorado por animales salvajes en una arena, frente a miles de espectadores sedientos de sangre. Hoy vamos a descubrir los castigos más crueles de Roma, tan implacables que su legado aún resuena. No te vayas, porque lo que estás a punto de ver es tan impactante como fascinante, y te garantizo que no podrás apartar la vista. Poena Cullei. Una forma de castigo específica, conocida como Poena Cullei, fue utilizada durante siglos para castigar a los parricidas, aquellos que cometían el abominable crimen de asesinar a sus padres. Dado que se creía que este crimen era tan atroz que resultaba inconcebible que alguien lo cometiera, no existía legislación para condenarlo inicialmente. El castigo consistía en arrojar al condenado, desnudo, al mar o a un río dentro de una bolsa de cuero junto a varios animales, como una víbora, considerada una criatura parricida, un mono, símbolo burlesco de la humanidad, un gallo y un perro. Una vez en la bolsa, llamada culeum, esta era cosida herméticamente, asegurando que la víctima pereciera ahogada junto a estos animales. En el proceso de la Poena Cullei, antes de ser arrojado al agua, se cubría la cabeza del parricida con un sombrero de piel de lobo y se le ponían zapatos de madera, para asegurarse de que no pudiera defenderse adecuadamente de los animales. El trayecto desde la ciudad hasta el río o el océano, donde se llevaba a cabo el castigo, podía durar desde unos minutos hasta varias horas, durante las cuales el condenado sufría enormemente atrapado junto a animales desesperados por escapar, creando una situación caótica y aterradora tanto para él, como para los animales. La creencia detrás de este castigo se basaba en la idea de que el agua tenía un poder purificador, pero también en la convicción de que un parricida debía ser privado de un entierro digno. Los animales, además, cumplían una doble función: atormentar al condenado en vida y descomponer su cuerpo de tal manera que, al final, no se pudieran distinguir los restos humanos de los animales. La crucifixión. Después de la rebelión de los esclavos liderada por Espartaco en el año 71 a.C., se dice que miles de ellos fueron ejecutados mediante crucifixión a lo largo de unos 100 kilómetros de la Vía Apia. Más de 6.000 individuos sufrieron este castigo, permaneciendo en las cruces hasta que los buitres devoraron sus restos. Aunque existen evidencias arqueológicas que confirman la práctica de la crucifixión, no se puede afirmar con certeza que fuera un método de castigo común. Roma lo reservaba principalmente para crímenes contra el Estado, utilizándolo como un espectáculo de disuasión pública contra agitadores y rebeldes. La idea era que nadie se atreviera a desafiar la autoridad, manteniendo a la población bajo control. Este tipo de ejecución era tan degradante que ningún ciudadano romano, sin importar su crimen, podía ser sometido a ella. En su mayoría, la crucifixión estaba destinada a esclavos y personas consideradas inferiores a los ciudadanos romanos. Era un castigo público que transmitía un mensaje poderoso y terrorífico. Posiblemente, la crucifixión era la forma más insoportable de pena de muerte. Los condenados eran fijados semidesnudos a un poste, con un cartel burlesco sobre sus cabezas y expuestos en una posición humillante. Con el tiempo, la inanición, las heridas y la asfixia terminaban con su sufrimiento. Los pies se clavaban a la base de la cruz, mientras que las manos o brazos solían atarse, prolongando así su agonía. En ocasiones, las víctimas de la crucifixión podían tardar días en sucumbir, soportando terribles dolores, calambres musculares, sensación constante de asfixia, e incluso ataques de animales. Al final, la muerte sobrevenía por tromboembolismo cardíaco o pulmonar, causado por el sufrimiento extremo y las condiciones de la ejecución. La imagen tradicional de la cruz cristiana, con un eje vertical atravesado por uno horizontal, no coincide del todo con las cruces que probablemente utilizaron los romanos. Es posible que muchas de estas ejecuciones se llevaran a cabo en cruces con forma de eutau, semejante a la letra griega. Con el tiempo, esta versión de la cruz fue adoptada por varias órdenes y sectas cristianas, y es probable que se asemeje más al objeto sobre el que murió Jesús que las representaciones convencionales. Damnatio ad bestias. La damnatio ad bestias,
que en latín significa condena a las bestias, era una forma de pena capital romana en la que los condenados eran devorados por animales salvajes frente a una multitud en la arena. A diferencia de los bestiarii, quienes tenían alguna posibilidad de defenderse durante el combate con las fieras, los condenados en la damnatio ad bestias estaban completamente indefensos. Eran atados o, en el mejor de los casos, se les entregaba una arma rudimentaria, como un bastón de madera, lo que les dejaba sin esperanza alguna de sobrevivir. Este cruel castigo apareció por primera vez en Roma en el siglo II a.C. y llegó a formar parte de las sanguinarias diversiones de los Juegos Romanos. Se convirtió en un evento destacado, especialmente durante la inauguración del Coliseo en el año 80 después de Cristo, cuando la damnatio ad bestias se integró como un espectáculo que entretenía a la multitud en medio del derramamiento de sangre, destacando la brutalidad del poder imperial romano. Entre los siglos I y III después de Cristo, la damnatio ad bestias se aplicaba a los peores criminales, esclavos, fugitivos y, en particular, a los cristianos. Aunque su propósito exacto en sus orígenes es incierto, algunos estudiosos sugieren que esta práctica pudo haber comenzado como un sacrificio religioso, en lugar de un castigo legal, especialmente en regiones como África y partes de Asia, donde los leones eran venerados por la población. En tiempos de guerra, la damnatio ad bestias también se usaba como una herramienta de terror. Durante la Guerra de los Mercenarios, el general cartaginés Amílcar Barca arrojaba prisioneros a las fieras, y Aníbal, durante las guerras púnicas, forzaba a los soldados romanos capturados a luchar entre ellos. Los supervivientes, después de este combate brutal, eran enviados a enfrentarse a elefantes. En la antigua Roma, los leones eran animales relativamente escasos, por lo que la damnatio ad bestias no estaba relacionada con un propósito espiritual, sino más bien con un espectáculo para la multitud. Además de los leones, se utilizaban una variedad de otros animales salvajes, como osos, leopardos, tigres del Caspio y panteras negras, que intensificaban el terror y el dramatismo del evento. Este tipo de ejecución pública se integró dentro de los espectáculos de gladiadores y se originó en las flotas romanas, pero más tarde se trasladó a los anfiteatros, donde adquirió mayor notoriedad. En estos eventos, no solo participaban condenados indefensos, sino también luchadores profesionales de fieras, quienes recibían entrenamiento especializado en escuelas dedicadas tanto al combate como a la comprensión y domesticación de los animales. Estos luchadores, conocidos como bestiarii, eran lanzados a la arena con poco más que una túnica y armados únicamente con una lanza, enfrentándose a las bestias en un espectáculo mortal que servía tanto para el entretenimiento de las multitudes como para demostrar la brutalidad y el poder de Roma. Decimación. La decimación era otro castigo aplicado exclusivamente a las legiones romanas, utilizado cuando una compañía completa mostraba cobardía, retirándose del combate y abandonando su posición frente al enemigo. En lugar de ejecutar a todos los soldados involucrados, los romanos idearon un método aún más aterrador para mantener la disciplina. Este castigo consistía en dividir una cohorte romana, que normalmente constaba de unos 480 soldados, y realizar un sorteo para decidir quién sería ejecutado. La cohorte se dividía en grupos de 10 hombres, luego, cada uno de estos hombres debía extraer un objeto, como pajas o piedras de colores diferentes. Aquellos que sacaban el objeto desfavorable, que podía ser una paja corta o una piedra negra, eran sentenciados a morir. El soldado que sacaba la piedra negra durante la decimación era ejecutado por sus propios compañeros, ya sea a golpes o a bofetadas hasta que sucumbiera. Tras llevar a cabo la decimación, los soldados restantes que habían cometido la falta, pero no fueron ejecutados, eran castigados de manera adicional. Se les alimentaba con cebada en lugar de trigo, y se les obligaba a acampar fuera de los muros del campamento militar, una humillación que recordaba constantemente su deshonra. Dado que el castigo se decidía por sorteo, todos los integrantes de la cohorte eran potencialmente responsables de la ejecución, sin importar su rango, inocencia o desempeño previo. Aunque la decimación se utilizaba solo en casos extremos y de manera limitada, no se sabe con certeza cuán frecuente fue esta práctica en la realidad. Enterrados vivos. El castigo de ser enterrada viva era reservado exclusivamente para las vírgenes vestales que rompían sus votos de castidad. Estas mujeres,
cuyo compromiso con la virginidad era una parte esencial de su identidad, tenían una posición sagrada en Roma. Aunque en la sociedad romana el sexo extramatrimonial era mal visto, los castigos solían limitarse a la confiscación de bienes o penas menores. Sin embargo, en el caso de las vestales, la situación era mucho más grave. Como hijas simbólicas del Estado, cualquier relación sexual era considerada una traición a Roma misma. El castigo original para las vestales culpables era relativamente más leve, consistiendo en una bofetada. Sin embargo, el quinto rey de Roma, Tarquinio Prisco, instituyó una medida mucho más cruel y severa. Como la ley romana prohibía derramar la sangre de una virgen vestal, surgió la necesidad de encontrar una forma alternativa de ejecución. La solución que se adoptó fue enterrarlas vivas. Este método, no obstante, planteó otro dilema, ya que los entierros estaban prohibidos dentro de los límites de la ciudad de Roma. Para sortear este inconveniente, se creó un procedimiento técnico. La condenada era llevada a una tumba preparada especialmente fuera de la ciudad y se le suministraba una pequeña cantidad de comida y agua. De este modo, la tumba no era considerada un lugar de entierro, sino una habitación. Así, la Virgen Vestal no era oficialmente enterrada viva, sino que se la confinaba en esta habitación donde inevitablemente moriría por falta de recursos. Este macabro subterfugio permitía cumplir con la ley, mientras se llevaba a cabo el castigo de una forma igualmente implacable. La macabra procesión que conducía a la habitación donde la Virgen Vestal sería confinada comenzaba con la eliminación de sus vitae y demás insignias que simbolizaban su sagrada pureza. Luego, era llevada al Campus Scleratus, un terreno sombrío dentro de las murallas de la ciudad, cerca de la puerta de colina. En ese lugar se había preparado previamente una pequeña bóveda subterránea, amueblada con un sofá, una lámpara y una mesa con algo de comida, como una parodia de una habitación funcional. El Pontifex Maximus, la máxima autoridad religiosa de Roma, pronunciaba una oración secreta con las manos alzadas al cielo antes de abrir la entrada a la bóveda. Tras bajar a la condenada por una escalera, que luego sería retirada, procedían a sellar la entrada, asegurando que nadie pudiera rescatarla. Aunque este castigo era excepcionalmente cruel, se aplicó en contadas ocasiones a lo largo de la historia. Hubo incluso algunos casos de vestales que lograron escapar de esta terrible sentencia. A lo largo de los más de 1000 años en los que el templo de Vesta estuvo activo en los foros romanos, solo unas pocas vírgenes vestales fueron ejecutadas de esta manera tan brutal, un destino reservado para aquellas que traicionaron sus sagrados votos de castidad.